A día de hoy hay muchas obras populares las cuales están pasando por el tramo final de su historia, llegando a destacar por diversos motivos, desde Black Clover sacando un capítulo cada que hay un eclipse, Jujutsu Kaisen que solo falta que llegue Messi a pelear con Sukuna de la cantidad de personajes que han sido vencidos por este, hasta llegar a Boku no Hero, que dentro de todas las obras a finalizar es la que más ha sufrido al momento de ver su desarrollo, cómo se ha desplomado en todo aspecto y la gran diferencia que resulta el observar su situación actual si la comparamos a cómo se encontraba la obra el año pasado, o no nos vayamos tan lejos, a principios de año, por lo que a lo largo del video hablaré de los motivos por los que creo My Hero Academia ha llegado a un punto de no retorno dentro de su final, el por qué creo esta no solo tendrá un mal final, también será posiblemente el peor final de un manga desde Tokyo Revengers, además de mi opinión sobre cómo Horikoshi ha llevado el tramo final de la obra y todo lo malo que considero dentro del mismo. La verdad esperaba que Horikoshi me callara por lo que mencioné en mi video pasado sobre esta obra, pero viendo lo que ha pasado desde aquel video, ya solo espero por mera inercia y curiosidad cómo acabará este manga. Para no alargar más la introducción, solo me queda pedirles que se suscriban y den like si les gusta el video, en verdad lo aprecio mucho. Esto es Animont y bienvenidos a My Hero Academia está condenada. Un aspecto que me ha desagradado dentro de todo este último arco es cómo Horikoshi le ha temblado la mano al tomar decisiones que pueden afectar de manera directa a sus personajes principales, desde sucesos que pueden cambiar sus vidas de forma definitiva hasta el plantear el mandar al gulag a algún personaje en específico y al final salvarlo de la manera más estúpida y sin sentido que se le pueda ocurrir, cosa que en arcos pasados no se vio mucho al observar cómo Horikoshi fue capaz de afectar de manera directa a personajes importantes en la trama, como son algunos de los héroes profesionales o hasta acabar con la vida de varios de estos que podrían considerarse importantes para la misma como Twice, Sir Nighteye, etc. Por lo que es extraño el cómo Horikoshi ha hecho todo lo posible por proteger a los personajes del bando de los héroes durante todo este arco, viendo cómo muchos salen de situaciones totalmente críticas e ilógicas si seguimos el hilo de cada situación, desde Bakugo siendo revivido de la manera más pedorra que se le pudo haber ocurrido al autor para posteriormente salvar a All Might del villano más fuerte de toda la obra, solo porque tiene que demostrar que está a la altura de Deku por más ilógico que sea esto, hasta el mismo Deku queriendo salvar a Shigaraki, justificando el hecho de que el tipo ha hecho cosas que no puedo mencionar en el video de lo desgraciado que ha sido a lo largo de la obra solo porque tuvo una infancia difícil, prefiriendo salvar a un solo tipo que a todo su país, demostrando que no solo no estaba a la altura de ser un héroe como All Might, también teniendo las prioridades muy mal llevadas para resolver este problema. Entiendo que Deku no quiere acabar con Shigaraki, pero al menos ese aspecto se pudo haber desarrollado mejor y no solo siendo un capricho del protagonista por mantener a un psicópata vivo, por lo que lo más ilógico que me parece de este punto es la actitud de los portadores anteriores del One for All, que a pesar de vivir en épocas iguales o peores que en la que se encuentra Deku, estos apoyan al protagonista al momento de decidir salvar al tipo más peligroso de la historia de la obra solo porque Deku quiere evangelizarlo a pesar de ser un riesgo no solo para él mismo si fracasa, también para el resto del mundo al ser el único que se encuentra a su nivel y podría derrotarlo. Horikoshi no tiene los huevos para hacer que sus personajes avancen en situaciones complicadas y tengan que pasar por momentos difíciles que posean verdaderas consecuencias, pero es muy curioso cómo para esto tiene una doble vara con la que mide lo que le hará a sus personajes, punto del que hablaré a continuación. Uno de los puntos más interesantes que ha tenido esta obra es el desarrollo de sus antagonistas, dejando de ser meros malos de turno para darles una personalidad y motivos sólidos para creer el cómo estos terminaron siendo lo que vemos a lo largo de la serie, viendo cómo la sociedad de héroes y cómo ésta se conforma son las que tienen la culpa de orillar a estas personas a desarrollarse bajo circunstancias donde no les permiten comprenderlos y ni siquiera lo intentan al tener tan idealizados los dones dentro de su mundo, por lo que el ver dichas habilidades que puedan ocasionar conflicto dentro de la visión de su mundo es algo que llama bastante la atención y que si lo pensamos bien es lógico si se piensa en una sociedad donde casi toda la población del mundo tiene este tipo de habilidades. Esta idea se maneja muy bien dentro de la obra, pero llega a ser tan buena que los héroes terminan siendo opacados por los antagonistas de la misma, teniendo mucho la culpa el enfoque que se les ha dado, explorando muy poco o casi nada de los héroes fuera de 2 o 3 seleccionados, además de ver mucho menos sobre la persona que está detrás de los mismos, salvo Endeavor. No por nada es posiblemente el mejor personaje de toda la obra, por lo que se siente muy desequilibrado el desarrollo de los héroes a comparación de los villanos, teniendo estos últimos una gran ventaja a comparación de los que en teoría deberían ser los personajes por los que el espectador debería tener afinidad, no centrarse de sobremanera en los villanos para justificar toda acción con su pasado, por lo que uno como espectador es incapaz de sentir algo por los héroes fuera de que te pueda gustar el diseño o agradar su personalidad, pero no les tienes cariño suficiente como para que te preocupe que les haya pasado algo o te impacte si la obra decide hacer que uno o más se retiren al ser lo que denomina Stein como héroes falsos, siendo este aspecto algo desperdiciado
desarrollado en la obra en general, y viendo cómo esto pasa factura al ver los momentos cúlmines de cada integrante de la Liga de Villanos, y al momento de ver cómo cada uno sería derrotado, sería totalmente anticlimático en la mayoría de ocasiones, teniendo los típicos finales de que el bien siempre le gana al mal, por lo que es normal que la opinión general de este último arco, además de que sea malo, es genérico a montones, cosa que se ha evidenciado al momento de ver cómo se ha desarrollado la obra. Estos últimos capítulos del manga, hemos visto cómo Horikoshi ha hecho todo lo posible para enterrar su manga y demostrar que los japoneses no saben escribir finales en obras shonen. Deku como personaje ha quedado como un pecho frío que no está a la altura del problema al que se enfrenta, priorizando la vida del tipo que llevó a la ruina tanto a su país como a la población del mismo, que a la gente inocente que no serán las mejores personas, pero no tenían la culpa de que Shigaraki terminara volviéndose un enfermo y quisiera acabar con todo el país y ver puro caos en el mundo. Me gustó que toda la vida de Tomura fuera manipulada desde el principio por All for One, desde manipular su don hasta moverle el cerebro a su padre para que se comportara como un imbécil con su propio hijo, pero no es suficiente para salvar este circo de conveniencias y beneficios a los personajes principales, sobre todo al ver cómo Deku, después de perder sus brazos, los terminaría recuperando al ponerle una parte del cuerno de Eri y volviera a su forma antes de que All for One lo hiciera mierda. Muy conveniente que la habilidad de Eri pudiera utilizarse solamente con el cuerno, a pesar de ver que para que esta funcionara necesitaba estar en contacto con lo que quisiera rebobinar y que solo curara al protagonista sin devolverle todas las heridas que tenía a pesar de solo rebobinarlo un tiempo limitado, y dando la idea de que posiblemente veamos el retorno del One for All en Deku, o al menos las cenizas del mismo, como fue en el caso de All Might. Era lógico que iba a nacer algo del estilo, porque no me imaginaba Horikoshi haciendo algo que perjudique de manera directa y permanente a su protagonista, pero mínimo esperaba que se desarrollara de mejor manera el tema y que no durara lo mismo que Togashi chambeando. El hecho de que Deku esté en una complicación real contra el antagonista final de su obra. No veo sinceramente la manera en la que Horikoshi pueda arreglar el cagadero que hizo hasta el día de hoy y que entregue un final que compense todos los errores que ha cometido a lo largo de estos últimos capítulos, por lo que de igual manera puedo decir que si continúa este camino a la obra quedará como el vendehumo de los shonen actuales al tener una gran idea, desarrollar bien la mayoría de sus tramas pero concluirlas con el culo y dejar esta obra por el piso. Boku no Hero con el tiempo ha perdido gran parte del interés en general que poseía, y al menos en mi caso ha sido igual, siendo un anime que a pesar de gustarme en muchos puntos de su historia, ha sido la gran demostración de un mangaka con muchísimo potencial pero sumamente inconsistente en la forma en la que ha desarrollado su obra, entregando uno de los animes que más varían en cuanto a su calidad y porque a largo plazo le ha pasado factura. Este arco final ha tenido varios momentos buenos, pero la mayoría de los momentos claves ha resaltado por lo incoherente que puede llegar a ser al momento de proteger personajes protagónicos, rellenar con tramas que tenían potencial y no llegaron a ser ni la mitad de relevantes de lo que uno esperaría, y cómo este parece tener miedo de finalizar su obra con una idea sólida, dando muchos desvíos innecesarios que al final solo terminan desesperando a todo quien la vea. Horikoshi no ha estado a la altura de su obra, y eso es una triste verdad que no puede negarse, y por más que quisiera que esta tenga un final que sea como mínimo decente, es muy complicado a día de hoy que remonte por lo poco que queda para contar dentro de esta obra. My Hero Academia es uno de los animes más grandes de la última época, por lo que es muy triste el ver cómo esta se ha ido degenerando, a tal punto que no hay esperanza de que esta historia pueda concluir de manera decente y que todo contenido que se realice sobre esta sea para criticarla debido a que su estado actual no se presta para otra cosa que recordar el potencial que tenía este shonen de superhéroes. Pero bueno, esta es mi opinión sobre la situación actual de Boku no Hero. Si estás de acuerdo conmigo, crees que se me olvidó algo por mencionar o no compartes mi opinión, puedes ponerlo en los comentarios. Yo soy Mont y esto es Animont. Duerman sus 8 horas diarias, al entrar a la universidad o a chambear las van a extrañar muchísimo, y hasta la próxima.